Hola, ahora vamos a hablar acerca de la tipografía. ¿Qué es lo que significa tipografía, compadre? Significa, tipo significa marca, y grafía, escritura, escribir, pues, escribir, escribir. Marca, impresión o modelo. Pues. ¿Para qué sirve la tipografía? Para conceptos, comunicación, movimiento. Pues. Existen diferentes tipos de tipografía. Existe la con serif y la sin serif. También existe la clasificación de Claude Laurent François. Son 10, se encuentran en 10 grupos. La gótica y civil, la garalda, las diodinas, la reales o de transición, la incisa, las lineales geométricas, las lineales moduladas. ¿Entienden? El serif significa con patita, con unas terminaciones en las puntas. ¿Ya? Los tipos están divididos de su tamaño de acuerdo a su importancia entre mayúsculas, caja alta y las minúsculas de caja baja. Otra variable de las tipografías son negrita, normal, negrita, cursiva, itálica. También la bold, por ejemplo, está en una tipografía futura, compadre. Está la tipografía bold, la bold oblique, condensed, la condensed bold, la condensed bold oblique, la condensed extra bold, la condensed extra bold oblique, la extra bold condensed italic, condensed light oblique, condensed oblique, extra bold oblique, heavy oblique light, extra light, light oblique, oblique, demi bold italic, demi bold, etc. ¿Para qué sirve la tipografía? Para comunicar, pues. Para comunicar. Entonces, yo, compadre, cuando tuvimos que hacer un informe ahí en donde estudiaba, compadre, sobre una tipografía. A mí me tocó la futura, compadre, pero tenía que hacer un trabajo, más o menos un diseño, compadre. Pero yo no sabía jugar computador. No, y no, para el examen, no presenté. No, entonces pero yo fui a investigar cuál era la futura, una letra de la futura, y fui allá a la biblioteca a la Biblioteca Nacional a buscarla, ese informe, para hacer el informe y saqué esa información. Claro que uno no podía poner cualquier información, pero esa formación era oficial, era legal, era legalizada. Era legalizada, entonces no había problema. Pero tú obviamente, para tener información, tú tenés que pagar de cierta forma la información. Pues. No, yo esa información la encontré gratis en la Biblioteca Nacional. Entonces, ¿cuándo empieza la imprenta, compadre? ¿O qué es lo que hacían? ¿Cómo escribían antes? Antes escribían a mano. La sangre, cuando dicen la sangre entra, es porque escribían con
con cinceles y entonces de repente se clavan la mano y le salían gotitas de sangre y por eso dice que la letra con sangre dentro. Pero antes escribían a mano, los copistas escribían a mano, hacían todo el trabajo a mano, se demoraban horas, o no, días, pues compadre, días, se demoraban días, se demoraban días, se demoraban días en escribir, entonces los libros los ponían así con candado, o lo amarraban al borde de la mesa, para que no se lo robaran, pues, parecía una copa, ¿no? Los escribanos, ¿cómo se llama? Minuendos, los que escribían a mano. Entonces, es muy importante escribir de cierta forma. Entonces, cuando empiezan a escribirse con imprenta, no, la imprenta comenzó el año 1526, parece. 1526, más o menos, ¿no? Bueno, empezó con Gutenberg, que Gutenberg era un personaje, compadre, que dijo que había que hacer un sistema, compadre, para que se pudiera reproducir más ejemplares en menos tiempo, compadre, y con buena calidad también. Entonces inventó los tipos móviles. Los tipos móviles son letras de metal, que tienen relieve, entonces tiene una forma impresora con la cual pasa la tinta por arriba y esa se le imprime al papel. Y la primera que hizo fue la Biblia de 42 páginas. No me acuerdo bien, pero más o menos, compadre. La Biblia de 42. Y después ya se empezó a masificar los libros, compadre. Empezaron a ser más rápidos los libros. Empezaron a imprimir no de forma tipográfica, porque es un sistema de impresión tipográfico que se, que se, se trabajaba hace un tiempo atrás con las líneas, compadre, con las letras y se hacían líneas y formaban las palabras, formaban los conceptos. Entonces de ahí viene la tipografía, el sistema de impresión tipográfico. Pero después ya, o sea, las letras eran tipos de metal, móviles. Entonces armaban algo individual, compadre, de una letra y después armaban la línea con varias letras juntas. Después ya comenzaron en otros sistemas de impresión como el offset, el hueco grabado, flexografía, la serigrafía, la flexografía, el, la electrolítica, el offset electrolítico. Entonces ahora no, ellos lo imprimen en base a calor, con los rollos térmicos. En base a calor van formando la letra. Claro que tú, por ejemplo, vas y prendes una boleta, que tenés una boleta, y eso se borra. Ya la empresa le gusta que se borren la cuestión, para que nadie pueda reclamar. Pero eso hay que sacarle fotocopia. Entonces, tenemos para el sistema offset, que consiste en el rechazo como del agua con el aceite. El agua con el aceite. Entonces,
en un lado, compadre, en donde está la imagen, ahí, eh, esa absorbe el papel y lo rechaza la impresora, lo rechaza la máquina. La máquina es una plancha de zinc que se hace un trabajo de imprenta, separación de colores, se separan los colores y se pasan cuatro colores: el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Algunas máquinas tienen 6 colores, ¿no? Le ponen cian claro, magenta claro. Pero eso los sacan de los mismos colores originales. Pero no hay máquinas que necesitan esos 6 colores. Entonces, después se basa una película, se graba el original en la película, se imprimen los colores, las planchas de colores, o sea, la separación de colores se hacen en una empresa especial que hace esas cosas, hacen la separación de colores y entregan unos pliegos de acetato. Acetato lo imprimen en la plancha offset, en la plancha de zinc, y esa la ponen enrollada en la plancha, en los rodillos de la impresora. Y ese rodillo es el que pasa por la hoja. No me acuerdo si era 4 veces o una vez, una y una. O se pasa, no, parece que una vez y después otro color, otro color. Entonces ahí tenéis que tener, las máquinas tienen que tener unas tacas, hay unas cuestiones precisas para que se puedan trabajo. Pero además que están grabadas en la plancha de zinc. Pero ahí en cada imprenta tiene su registro, o sea, su prueba de calidad. ¿Y cómo lo ven? Con cuenta hilo o con densitómetro y todas esas cuestiones te medían. Y la imprenta es muy cara. La imprenta es muy cara. ¿Y para qué sirve el offset? Bueno, el offset sirve para darle más legibilidad a la impresión, porque generalmente el offset es más preciso y es más limpio que todos los sistemas de impresión que existen. Pero el offset es más preciso, es más recto, son más rectos los trazos. Existe la flexografía, tiene unas planchas de goma, tiene la forma de impresora, entonces ahí se le pone la tinta por encima del sistema impresor y se le pasa a los envases. Generalmente se hacen envases o cosas así, o bolsas, envases o ¿cómo se llama? O, o material que tiene que ver con el packaging. Pero la flexografía es para un proceso más que tenga más cantidades de ejemplares. Y en un material que no sea tan, que no sea, o sea, por ejemplo, el plástico que no sea tan liso, compadre, como para imprimir. Se imprime plástico, se imprime bolsa ahí, envases, esos display, o sea, esas bolsas que uno compra fideos, por ejemplo, la bolsa de los fideos, la bolsa de cualquier cosa, las bolsas donde vienen los productos, los fideos también, puede imprimir lata, también, un material que se pueda imprimir, que puede imprimir la, la, la flexografía, puede imprimir lo que puede imprimir la flexografía. El hueco grabado también,
Eso sirve para los envases de dulce, compadre, bueno, porque no se le corre el color se mantiene, el color se mantiene. La serigrafía, la serigrafía sirve para todo, compadre, para casi todo, pero es más trabajo, compadre, porque tenéis que imprimir color a color y tenéis que hacerlo con una racla, una forma impresora y una racla y una cuestión para pasarle la tinta por arriba. O también se pueden, ¿cómo se llama? Se puede, y le ponen, cuando imprime una moneda negra, se le pone un fondo blanco y arriba se le imprime. Se le imprime, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Difuminado, ¿no? Ya, pues, entonces tú ves que el offset queda, los bordes quedan rectos, la flexografía queda una línea blanca en el borde, una línea blanca antes que terminen los colores. El hueco dorado quedan unos pelotitos, unos círculos, unos circulitos. En la serigrafía quedan en la serigrafía quedan unos dientes. En la tipografía es como una presión. O también existe lo que es el cuño seco. También existe lo que es el cuño seco. Hot stamping también. Hot stamping. Y también existen los colores especiales, ¿no? Los colores especiales, el dorado, el plateado, el cobre. Y eso también son cosas que le cobran a la gente, ¿no? Que uno manda a la imprenta. Y por ejemplo, hay un trabajo de duotono, le cobran cierta cantidad, menos que una cuatricromía. Una cuatricromía te juntan todos los colores, pero tienes que pagar los 4 colores. En cambio, si un duotono, ocupáis 2 colores, el blanco y el. Pero el blanco no se toma como color. O dos tonos, un blanco y un negro, un color y otro más. Una, ahí no. Y un monotono, un color. Un tritono, 3 colores. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedes imprimir tú? O sea, ¿para qué más o menos sirve cada color, cada forma impresora, para cada. A ver, en los colores tenéis cuatricromía o tenéis duotono, tritono, monotono, escala gris. La escala gris es negro, pero el negro en su diferente versión. ¿Sí? Entonces tenían en los colores, tenéis diferentes tipos de colores. Tenéis cuatricromía, RGB, colores pantones para el cuché y pantones para el no cuché. Tenéis colores especiales que también es otro, te cobran otra cosa como extras. Entonces cuando tú mandáis imprimir y mandáis cuatricromía, que son todos los colores, tenéis que decir cuatricromía. Si mandáis duotono, tenéis que decir duotono. Pero a ti, compadre, como si tú estés diseñando, te dicen, oye, mire cómo queda el trabajo. Y tú tenés que revisarlo bien revisado, lo revisáis, lo tenéis que firmar. Y tenéis que dejar una copia a ellos y una copia para ti. Entonces, si tú veis, compadre, que hay un problema, después te dicen, oye, ¿sabes qué? O tú le dices, oye, ¿sabes qué? Me falta esto. A ver, ¿cómo tiene la...? Y ven tu original. Y le mostré el original y ellos tienen otra cosa. O puede que por error, puede que le hayan movido algo, no sé. Pero ellos tienen que responder de la forma como tú lo firmaste. Y si te equivocaste tú,
tenés que pagarlo tú, compadre. Pero si no te equivocaste tú, no te preocupes, no tienes que dar la imprenta. Pero voy a tratar de arreglarlo, sí. ¿Para qué sirve, compadre, la imprenta? ¿Para qué sirve la imprenta? Para hacer díptico, 2, tríptico, 3, 3 dobles, políptico, 4 dobles. Tarjeta de visita, 9 por 5,5. Tarjeta de hoja de carta, 27,5 por 21,5. Hoja de oficio, 33,5 por 21,5. Pero hay otras también que dicen que 35,5 por 21,5. Tabloide, el doble de una hoja de carta. Hay papel cuché, papel bond, papel texturado, opalina, opalina lisa, opalina texturada, opalina texturada. El papel bond, compadre, por un lado es brillante, por el otro es mate. O sea, antes hacían, las empresas hacían boletas 5x1, ya no hacen esas boletas 5x1, ahora hacen pura boleta electrolítica, compadre. Esas que le imprimen con calor, que el papel viene con un material especial, entonces pasan por la máquina y la impresora le da forma a la boleta, pero esa cuestión después se borra. ¿Y cómo venden el papel? Lo venden en pliego o lo venden en rollo. El pliego mide 77,5 por 1,10 m de ancho. O de largo, depende cómo lo pongáis. Entonces ahí tenéis más o menos en qué podéis imprimir. Entonces podéis imprimir bolsa. La bolsa, lo recomendable es flexografía. Las latas y todas esas cosas tenéis que verlo en serigrafía, los vasos en serigrafía, las poleras en serigrafía, las revistas en offset. En muy grabado tenéis que grabar los displays para los sachets, los envases de dulce, todas esas cosas. Porque el hueco grabado, compadre, es una lata grande, te aplana la cuestión. ¿Cachai? La flexografía es una goma, la serigrafía es una racla, un marco así, entonces tú tenés que hacer un hoyito. Entonces, o un hoyito o le ponés la tinta ahí y después le vas a ir la forma impresora, y arriba le vas a ir el objeto. O por arriba o por abajo. Depende de cómo el sistema serigráfico de cada empresa. Entonces estamos hablando de la tipografía. ¿Qué es lo que se puede decir de la tipografía? Pero una cosa importante de las tipografías es que las tipografías tienen que tener licencia. Tenéis que comprar la licencia, el permiso de la tipografía. Cada tipografía, a lo mejor hay algunas que son gratis, las encontráis en los PC o en los Mac. Algunas son gratis, otras no. Entonces tú tenés que ver, compadre, cuál ocupáis. A mí me dijeron que para un trabajo de diseño tenéis que ocupar máximo tres familias tres tipografías, porque cada tipografía te indica algo.
¿Entendí? Cada tipografía, entonces, si le ponís muchas tipografías, se hace mucho ruido, mucho ruido. Entonces, si queréis una lectura más justa, tenéis que poner un con serif, porque como que se amarran las tipografías y hacen como un camino. Pero las lisas no, las lisas son sin serif, son más nuevas, compadre. Es modernismo, es modernismo. ¿Y cómo se mide la altura la altura de las letras? O sea, las letras, ¿cómo se miden? ¿Dónde se miden? Por la altura de la X, parece. Por la altura de la X. X minúscula. Y lo que tiene que ver con el track y el ken. El track y el ken. Pero ¿cómo se escribe? ¿Cómo se diagrama un diario? En un diario, compadre, tú podías hacer un ejemplo. Por ejemplo, un periodista va y le hace un tema, te define un tema, va, lo escribe, lo tipea, compadre, le hace la corrección ortográfica, ¿no? Ah, entonces van los prensistas, compadre, o sea, los de prensa, no, los diagramadores, los editores, toda esa gente, compadre, editores, editoriales, ¿no? Los que tienen que ver con editorial, van y, por ejemplo, tú tenés que contar de la altura de la letra más alta hasta los pies de la tipografía más baja. O sea, no baja, sino que abajo. Por ejemplo, la Q, la P. Entonces, sumáis eso, más o menos, sumáis la altura de la letra más alta con los pies de la letra que va abajo. La P, la Q. Entonces, esa la contáis, la medís, que es una media. Entonces, eso lo vais multiplicando por las veces que tenéis que tener, y tener un espacio más o menos chiquitito, un espacio, 2 centímetros. No tenéis que ponerle dos de cuerpo, dos, dos cuerpos, dos cuerpos. O sea, por ejemplo, si tenéis Helvética número 11, tenéis que ponerle de espacio dos cuerpos, que te quede de 13. Me parece o no me acuerdo, pero no importa. Entonces tú de ahí tenéis que sumarlas. Como sumáis todas las líneas, y le agregáis un poquito más para interlinear. Entonces ahí lo sumáis y te dan un número. Entonces, en base a ese número, tú haces los márgenes para diagramar la retícula, compadre, esos son los cuadros, compadre, donde dan las fotos, los textos, la caja de texto, ¿no? Donde dan los títulos, subtítulos, pies de letra. Entonces, esa cuestión, compadre, tienes que calcularla todos los días. No todos los días, pero si tú tenés que escribir, tenés que calcularlo para darle los márgenes. Entonces, por ejemplo, al margen de más abajo le hay un poquito más, al del lado, un lado, no sé. Entonces tenéis que ver también el libro, por ejemplo, tiene un libro, si tiene más pegado al logo, o va pegado al corte. Y por ejemplo, si tenía una imagen completa, tenéis que darle puntos de corte, líneas de corte. Entonces, para hacer un trabajo de una foto, si lo queréis poner en toda la página, tenéis que pasarte las líneas de corte. Un poquito para allá, un poquito para allá. Y que quede pasado la línea de corte. Poner la imagen al medio y tenéis líneas de corte, tenéis que hacer que pase las líneas de corte. Entonces la guillotina pasa por ahí, le saca la sangre. La sangría, compadre, y el traslade.
la sangría y el traslave. La sangre, compadre, le dicen a la tinta, compadre, lo que es de tinta. Entonces tú, por ejemplo, tenéis que diagramar, un diario, una recta, la cual que sea, la cuestión que sea, y le ponéis eh, cuántas columnas querías, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se supone que tú tenés que, en base al texto, tú tenés que hacer la columna y todos los márgenes. Entonces tú le pones columnas, son columnas las que van para abajo y filas las que van para el lado. Entonces, entre medio de cada columna tenéis que dejarle un espacio, si lo queréis de 2 columnas, 3 columnas, 4. Entonces, entre cada columna tenéis que ponerle un intercolumna. Y cuando lo hacéis para el lado, tenéis que ponerle un interlineado. Entonces, por ejemplo, tú cuando haces un archivo en Photoshop, ahí te dice de cuánto tú querías hacer documento. Ya. Entonces tú te dice cuántos píxeles tiene, o de cuántos píxeles quiere usted. Ya, si queréis para internet, 72 píxeles por pulgada. Si queréis para una impresión normal, 150 píxeles por pulgada. Pero tiene que ser a tamaño. ¿Me entendí? O sea, el tamaño, deporte el tamaño de la imagen. No la voy a agrandar ni chicar con la programa. Que sea al tamaño. Ahora, si queréis para una impresión más o menos grande, una poderosa, ¿sí? 300 píxeles por pulgada. Pero ahí también te sale que tú puedes hacerle las líneas, compadre. Las líneas de impresión, pues. Líneas por pulgada. La lineatura porque la imprenta son puntitos. Pues. Aquí tú en la pantalla veis cuadrados. Son puros cuadrados. Y en la imprenta son puntitos. Son puros puntos. Con puntos cian, magenta, amarillo, negro. CMYK. Cian, magenta, yellow, negro. Entonces, en la pantalla del video, de la tele, ocupáis el RGB. Rojo, verde y azul. Red, green, blue. Y ocupáis cuadrado. Son puros píxeles cuadrados. Pero en la impresión tú tenés que ocupar punto. ¿Me entiendes? Punto. Punto. Entonces, si tú no querés que el punto te salga te haga mucho punto porque te revienta entonces tenéis que bajarle la mitad. Pero ahí automáticamente te hace esa cuestión de Photoshop. Pero tú tenés que le podéis bajar cuántas líneas de puntos que si lo queréis un poquito más oscuro, más opaco, más contundente o menos, pero que se vea. Lineatura de puntos. O le dicen, uno es PPI, píxel por pulgada, píxel per inches, o LPI, líneas per inches. LPI o DPI, a lo mismo. Y tú, por ejemplo, cuando trabajáis en una impresión y tenéis que mandarlo a imprenta, tenéis que bajar la familia tipográfica y dejarlo en una carpeta. Mandáis todos los archivos en una carpeta para la imprenta. Ya, y la vecina para que huella. No estoy ni ahí. Entonces queréis mandar a la imprenta, tenéis una carpeta, hacéis una carpeta, por ejemplo, tu trabajo, ya, un diario. Y ponía otra carpeta donde van las tipografías. Y ahí ahí va el archivo, no fuera de la carpeta de tipografía, va el archivo. Pues. Entonces tú tenés que llevar la carpeta con la fuente que estés ocupando. Todas las tipografías que estés ocupando. Pero hay programas de edición, de imagen, de texto, como el Freehand. Pero el Freehand ya no se ocupa ya, pero yo te digo, cuando yo estudiaba. Entonces tenéis que pasar la tipografía a texto. A texto. No
a dibujo, pasar la tipografía a dibujo. O cambiarla a trazado. Entonces tú tenés que, en freehand tenés que desagrupar las letras y ahí te dice convertirla a trazado. Y después las letras quedan como un dibujo, no quedan como tipografía. Entonces tú lo llevas haciendo cuenta nomás con la tipografía como está. Y en Photoshop también la voy. Pero ahí te quedan como letras. Pero las letras en Photoshop son más ilegibles. Tenéis que hacer las letras en freehand o en InDesign, en Illustrator. Ahí podía hacerlo. Pero en el Photoshop no se hacen los textos, compadre. En Photoshop se hacen los fondos. Y los textos se hacen en freehand. En freehand. Entonces tú tenés que llevar tu texto, lo llevas convertido a trazado. Y lo meter en la imprenta. Pero el problema es que si tú lo convertías a texto atrasado, las letras, no las podés cambiar. Como el PDF. Y el PDF es otro sistema de impresión, compadre. No tanto impresión, sino que un formato de archivo PDF. De la Acrobat Reader. ¿Me entendí? Entonces tenéis que pasarlo a letra. A letra. Y tú, compadre, podías hacer con la tipografía, podías hacer maravillas, compadre. Maravillas. Y cuando estábamos en el instituto, compadre, me dijeron, oye, ustedes tienen que hacer el nombre de un artista, o de un personaje famoso, ¿vale? de la historia de la humanidad. Entonces yo no conocía a nadie. O sea, ese tiempo, el año 2099, por ahí, entre los primeros cursos, ¿vale? 99. Y yo elegí Jim Thorpe. ¿Y quién es Jim Thorpe? Si ni yo lo conocía, compadre. Pero era un tipo que saqué de internet, de un libro, compadre, que había visto. Jim Thorpe fue un atleta, compadre, que participó en varias disciplinas. Pero pongámosle, jugaba fútbol y básquetbol. Fútbol, básquetbol, triatlón, atleta, ping-pong, esgrima, ¿no? Entonces yo no sabía tanto de él, pues. Y el profe estaba revisando, algunos tenían personajes históricos, ¿eh? Por ejemplo, Drácula, personaje, Drácula no, un personaje famoso, por ejemplo, Brad Pitt, ya, Brad Pitt, todos conocen Brad Pitt, entonces con la tipografía había que tratar de dibujar a Brad Pitt, o sea, hacer que la tipografía que se ocupara me reflejara los conceptos de Brad Pitt, ¿sí? Buena actividad, y yo hice Jim Torpe, y como no lo conocía a nadie, entonces no le pusieron, claro. Y alguna chiquilla decían, ¿y este quién es? ¿Y quién es? ¿Y ese quién es? O, o también otra actividad que me hicieron hacer, eh, poner, poner una película, hacer una película, compadre, con una tipografía que me represente la película, compadre. ¿Me entendí? Entonces yo puse la película Garras, compadre, de Val Kilmer con. ¿Quién más sale ahí? Douglas parece. Uno de los Douglas parece. Están en África, compadre. Se llama Garra, pero no la mostré, compadre. Y al final
repetí el curso. Yo repetí el curso de puro hueón, ¿no? Después me tocó con otra profe que nos hizo hacer actividades, por ejemplo, que le pusiéramos, utilizábamos tres conceptos. Entonces yo elegí una tipografía para fiesta, una para feliz, y una para isla. Bueno, para fiesta, feliz y una para ira. Pero no al movimiento, no, ira de rabia. Tenemos un 7. Ya después nos enseñaron los de la interletra, los de Ken, los de track. Nosotros ocupamos el texto de 9 a 10, de 9 a 12, después los títulos de otro tamaño, los 14, los subtítulos, los que leer. Teníamos que diagramar también. Teníamos que diagramar así en blanco y negro, lápiz de mina. Teníamos que diagramar una revista que haya sido impresa y uno hacer la misma, para cachar más. Y texto, de repente se hacer texto simulado también, que es un texto cualquiera, para simular el texto normal. Porque hay diferentes cosas. Está el RAF, el boceto y el prototipo. El RAF, el boceto, el prototipo es uno, bueno, pero es más para los prototipos, son más para cuestiones físicas. Bueno. Pero ahí, entonces nos hacía dibujar así. Ya, y después, al final del semestre, nos pidió, oye, usted te va a tener que hacer un proyecto que van a tener que dibujar, van a tener que mostrar las letras, un afiche de la tipografía del pasado, presente y futuro. Y yo hice un trabajo, compadre, con cartulina, cartulina y blue wall. Otros hacían los trabajos con un papel de calidad, un papel bueno, compadre. Un papel bueno, compadre. Y no, todo lo hacíamos a mano, todos los trabajos a mano. La tipografía, todo. Entonces yo llegué tarde, atrasado, porque la cuestión que iba cruzando Santiago, ¿no? Una hora de camino de aquí para allá, en micro. Una hora en micro, pero. Ya, pues llegué ahí y la profe me dijo, Rodrigo, yo te dejo pasar de curso, no por el afiche que hiciste, sino por lo que hiciste en el semestre. Pero el afiche vale allá. En pocas palabras, el afiche vale allá. Y ahí, compadre. Pero pasaba los ramos así, como rajuñando. Tenía capacidad para más, sí, pero no podía, ¿no? Que no callaba más, pues yo no me preparé, compadre, para usar como ordenador, compadre. Estaba ni ahí con el ordenador, compadre. Hacía casi todos los trabajos a mano con cartulina y plumón, pues. ¿Me entendió, no? Así, pues, compadre, así. Así con la tipografía. Ahora podías hacer tu tipografía ahí en Illustrator. Podías hacer tu tipografía y después la voy a subir a la red.
hay tipografías que son clásicas, pues. Está la Arial, la Helvética, la Comic Sans, la, la Impact, la Baskerville, la Futura, la Helvética, la Times New Roman. Son tipografías que uno las puede ver en diferentes ordenadores. La verdad, ¿verdad? Hay otras que son son escritas. Hay otras tipografías que son puros dibujos, ¿no? Puros dibujos y letras. Pero ahí vaya a tener que. No, y tú buscáis ahora en internet, buscáis, por ejemplo, Free Font. Free Font. Y ahí va y buscáis fuentes, tipografía. Hay de todo tipo de diseño, compadre. Y desde cuando existe el computador, compadre, ha habido tipografía. Ahí existen varias variables, compadre, tipografía. Y si a uno se le ocurre hacer una tipografía, le aplica concepto. Lo hace, pues, compadre. Ahora todo se puede hacer, compadre, en el computador, compadre. No es nada malo, compadre. Antes, antes los textos lo escribían a mano, a puro pulso. Y ahora se escriben digitalmente en ordenadores. Porque el ordenador es más rápido, más eficiente, más eficaz, más completo. Una persona, compadre, hacer un trabajo a mano, se pone caleta, compadre. Y más encima uno le escribe a mano y la cuestión le queda chacha. No queda como, no queda como máquina, compadre. Pero a los estudiantes, diseñadores gráficos, a las generaciones que vienen después, se les enseña, compadre, usar la tipografía, o sea, hacer los trabajos a mano y después quedan peritos para siempre. ¿Sí? Ahora tú me decías, oye, pero ¿y no se puede hacer talentoso trabajando a mano? Sí, ahí le sentí el peso a la tipografía, ¿verdad? Le sentí el peso a la caja alta, a la caja baja. ¿Sí? Con la a mano, de sentir la pasión a la hora de arte, compadre. ¿Sí? Entonces los artistas se tienen que hacer peritos desde cuando empiezan a trabajar. Y se imaginan se corta la luz, ya tenéis que trabajar, ¿no? Pero no te va a quedar como un computador, te va a poner más. Pero el estudiante debería estudiar, debería aprender a diseñar, a diseñar con plumones o con lápiz, o saber pintar con diferentes materiales también, plumas, con aerógrafo, con spray, con óleo, con acuarela, con papel. Tiene que ser perito, ¿entendido? ¿No? Entonces,
Es importante que tenga un conocimiento acabado de la tipografía, compadre, porque es lo que le va a dar el pan. El diseño es lo que le va a dar el pan. Entonces tiene que saber todas esas cosas. Ahora tú, por ejemplo, haces una cuestión en internet, en la página, y también tenéis que, los textos también tenéis que mandarlos como trazados, ¿entendí? O mandarlos, o los textos, guardarlos como JPG, o sea, como GIF, o GIF animado, como GIF, o como JPG, ¿no? Porque tú puedes prenderlo en cualquier computador y te puede cambiar la tipografía. Por ejemplo, por eso es importante pasar los trabajos atrasados, ¿entendí? Porque si tú lo hacías aquí, tú la vas a poder abrir aquí, las letras las vas a poder abrir aquí. Pero hay para otro computador, no te abre las letras como debería, ¿cachai? Te lo cambia por otra letra. O te pregunta, oye, ¿usted quiere cambiar la letra por el...? ¿Cachai? Por eso tenés que cambiar la atrasado, Entonces la tipografía ahí tú podés modificarla, podés hacer dibujo con la pluma o con la herramienta Brasier también, la Brasier. Y ahí lo vais haciendo un diseño choro, compadre. Choro, choro, choro. ¿De cuándo existe la escritura más o menos? La escritura existe desde los tiempos que encontraron escritura, pero antes no era escritura, era pintura rupestre. Y ahí comenzaron a escribir la gente, los prehistóricos, empezaron a escribir eh, su, lo que veían, que cazaban animales, entonces iban escribiendo lo que iban viendo, lo que iban viendo, sintiendo. Por ejemplo, ahora en estos instantes podría estar alguien grande, compadre, que está lloviendo. Es como una cosa poética, compadre. Es como una poesía. Una poesía. ¿Sí? Después ya inventaron la escritura, la pintura rupestre. Compadre. Después ya en cada parte de pueblo eh, aborígenes. Entonces cada uno tenía su folclore, su textura, compadre. Estaban los egipcios, tenían jeroglíficos. Estaba un excursionista que se llama Champollion, que descubrió los petroglifos, ¿no? Los petroglifos, los jeroglíficos de Egipto, me parece. Le puso carbono 14. Carbono 14. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los chinos, compadre, tienen unas letras, compadre, son más de mil letras. Y tienen que aprendérselas todas de memoria. Pero cada letra significa algo, compadre. Pero lo escriben y es como que ya ocurrió algo y después a la otra letra le ponen otra forma, compadre, pero casi las mismas bases. Entonces va significando cosas. ¿Entendí? Los árabes, compadre, justifican
De derecha a izquierda, compadre. De derecha a izquierda. La cultura occidental justifica de izquierda a derecha. ¿Entendió? El computador, ¿cómo escribe, compadre? En base de bit, en base de 8. El computador cuántico, ese sí, ese es poderoso, compadre, ese es poderoso. Y los pueblos que crían con puros palitos, ¿no? Palo, palito, palito. ¿No? Así, compadre. Entonces, ¿para qué es buena la tipografía, compadre? Para informar, para educar, para transmitir conceptos, para escribir, compadre. ¿Y para qué uno escribe? Para que la información se recuerde. Entonces todas esas cosas son importantes, compadre, importantes en la vida en la vida del, en la vida del Señor, compadre, importante, ¿entendí? Entonces tú tenés que conocer la tipografía, tenés que, tenés que quererla, tenés que amarla, sí, 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 sí. Así que, pues tú ahora podés descargar fuente gratis, fuente con valor, fuentes con valor. O te podías hacer tú mismo tu tipografía. Vaya en Illustrator, la haces tú, la diagramas tú, la ordenáis tú, le ponéis los seres y todo. Y tú cuando escribís tenéis que pensar que en una columna tiene que haber cierta cantidad de letras. Y cierta cantidad. Por ejemplo, tú haces una presentación en PowerPoint y decís, ¿cuántas palabras escribo? Entonces en PowerPoint tenés que ponerle 7 palabras para el lado y 7 palabras para abajo. Consejo de Chispita. Para que te quede ordenado. 7 palabras para el lado, 7 palabras para abajo. Entonces tú tenés que buscar en internet, compadre, ahora te salen cualquier tema de tipografía, de dibujo, compadre, de arquitectura, ¿no? Arquitectura tipográfica. Ya, pues hasta aquí nomás dejamos la tipografía, ¿no?